No lloré al ver a mi marido elegir un iPhone carísimo para otra mujer. Al contrario, sonreí y pulsé un solo botón en mi móvil. Tarjeta de crédito bloqueada. En cuestión de segundos, su vida empezó a desmoronarse delante de su amante, en medio del centro comercial y frente a su propio y falso orgullo. Cuando me insultó, a mí, su vieja, me reí porque él no sabía una cosa. Todo lo que vestía, de lo que presumía y lo que llamaba suyo, era mío. Aquella noche me marché sin mirar atrás. Y esta es la historia de cómo una esposa, en silencio, lo recuperó todo sin un solo grito, sin piedad. El suelo de mármol de un exclusivo centro comercial en el barrio de Salamanca de Madrid reflejaba la luz de las arañas de cristal que colgaban majestuosamente del techo. Entre la multitud de compradores elegantemente vestidos, Damián caminaba con paso firme y la barbilla en alto. Sentía como si todos los ojos estuvieran fijos en él, admirando el traje de diseño que envolvía su cuerpo y el aroma de un perfume de nicho carísimo que se desprendía con cada uno de sus movimientos. De su brazo izquierdo colgaba con aire mimado una joven con un vestido rojo ceñido que marcaba sus curvas. Giselle, una modelo de Instagram que desde hacía 2 meses era el juguete secreto de Damián, sonreía de oreja a oreja mientras jugueteaba de vez en cuando con su larga melena. Damián se sentía en la cima del mundo. Disfrutaba de la sensación de ser un hombre de poder. En casa, quizás solo era el marido de Catalina, una mujer que consideraba aburrida, demasiado ocupada con sus negocios y que empezaba a envejecer. Pero aquí, con Giselle, Damián se sentía como un rey. Él era el proveedor, el héroe, el que ostentaba el poder. Hoy pretendía demostrar ese poder con un regalo que Giselle llevaba una semana pidiéndole. El iPhone 15 Pro Max de mayor capacidad, recién lanzado en España. Entraron en la concurrida Apple Store. Había una larga cola de compradores. La mayoría solo preguntaban o miraban los modelos de exposición. Damián resopló suavemente, mirando con desdén a un grupo de adolescentes que se hacían fotos frente al escaparate. Con un gesto arrogante, no se unió a la cola normal, sino que se dirigió directamente al mostrador de atención prioritaria. Se sentía con derecho. No era el tipo de persona que necesita perder el tiempo haciendo cola por un artículo que cuesta lo mismo que una moto. Cariño, ¿qué color quieres? ¿Titanio natural? ¿O el azul? Preguntó Damián en un tono de voz deliberadamente alto, asegurándose de que la gente a su alrededor lo oyera. Giselle soltó un gritito agudo. Sus ojos brillaban al contemplar la hilera de móviles de lujo en la vitrina. Quiero el titanio, mi amor. El de 1 TB, para que me quepan todos mis vídeos de publicidad, respondió con voz melosa, señalando el cristal de la vitrina. Damián asintió con firmeza, y se volvió hacia la empleada que esperaba educadamente detrás del mostrador. Señorita, deme el de titanio de 1 TB. 2 unidades, una para ella y otra para mí. Y rápido, ordenó Damián sin rodeos. Ni siquiera preguntó el precio. Para él, la etiqueta del precio era solo una cifra irrelevante. La empleada sonrió amablemente, aunque ligeramente molesta, por el tono condescendiente de Damián. Claro, señor. Un momento, por favor. Voy a buscar el stock. Mientras esperaba, Damián rodeó la cintura de Giselle, disfrutando de las miradas de envidia de algunos otros clientes. Después de esto, vamos a cenar a ese restaurante nuevo en la azotea, ¿vale? Pide lo que quieras. No mires el precio, susurró Damián. Giselle asintió con entusiasmo, imaginando la sarta de stories de Instagram, presumiendo del lujo que subiría ese día. La vida con Damián parecía tan fácil y glamurosa. Poco después, la empleada regresó con 2 cajas de móviles aún precintadas. El total son 3.520 euros, señor. ¿Quiere financiarlo o pagarlo al contado? Al contado, por supuesto, interrumpió Damián rápidamente, como si se sintiera ofendido por la oferta de financiación. Yo no ando con créditos. Con un gesto teatral que ya tenía ensayado, Damián se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una cartera de piel con el logo de un diseñador europeo. Sacó una tarjeta de crédito de un negro intenso, una tarjeta black que brillaba bajo las luces de la tienda. Esa tarjeta era su máximo símbolo de estatus, el acceso ilimitado que hasta ahora había financiado su lujoso estilo de vida. Damián dejó la tarjeta sobre el mostrador de cristal con un confiado golpe seco. La empleada introdujo la tarjeta en el datáfono. Damián tamborileaba con los dedos sobre el mostrador, silbando en voz baja, mientras Giselle ya estaba ocupada fotografiando la caja del móvil para presumir en sus redes sociales con el pie de foto. «Gracias, mi amor». Sin embargo, el sonido que emitió el datáfono no fue el del recibo imprimiéndose, sino un pitido largo y molesto. El ceño de la empleada se frunció. Intentó repetir el proceso, pasando la tarjeta de nuevo. Esperó unos segundos,
y el pitido de rechazo volvió a sonar. «Lo siento, señor», dijo la empleada con voz vacilante. «La transacción ha sido denegada por el banco». La sonrisa arrogante del rostro de Damián se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de confusión mezclada con ofensa. «¿Qué? Imposible. El límite de esa tarjeta es infinito. Vuestra máquina estará estropeada o la conexión es mala», espetó. Su voz empezó a subir de tono, atrayendo la atención de la gente que esperaba detrás de ellos. «Hemos probado 2 veces, señor. El mensaje es no autorizada. Quizás podría probar con otra tarjeta», sugirió la empleada, intentando mantener la compostura a pesar de su creciente incomodidad. El rostro de Damián se puso rojo como un tomate. Sintió un calor que le subía por el cuello. Giselle dejó de hacer fotos y miró a Damián con interrogación. «Dami, ¿cómo que la han rechazado?» «Dijiste que era ilimitada», susurró Giselle. Su tono empezaba a sonar impaciente. «Un momento, cariño. Esto tiene que ser un error del sistema de ese banco estúpido», se excusó Damián rápidamente. Recuperó su tarjeta con brusquedad y luego probó con otra, una tarjeta Platinum. Se la entregó al cajero. Un momento de silencio. Luego, «Rechazada también, señor», dijo la empleada. Esta vez su voz era un poco más firme. La gente en la cola detrás de Damián empezó a cuchichear. Se oyó una risa contenida del grupo de adolescentes a los que antes había mirado con desdén. «Tanta pose y luego no puede ni pagar», soltó alguien desde atrás. La sangre de Damián hirvió. Su vergüenza se transformó en una ira explosiva. No podía ser humillado de esa manera, y menos delante de Giselle y de aquella gente vulgar. Con las manos temblando de rabia contenida, Damián sacó su móvil. Sabía que solo había una persona que podía arreglar esto. Catalina, su esposa, seguro que se había olvidado de pagar la factura o había algún error administrativo de su secretaria. Damián marcó el número de Catalina con brusquedad, imaginando cómo iba a gritarle a esa mujer por haberle hecho pasar vergüenza en público. Sonó el tono de llamada. 1 vez, 2 veces. «Diga». La voz de Catalina sonaba tranquila, en agudo contraste con el pánico que se vivía en la tienda. ¿Qué demonios haces en casa?», gritó Damián directamente, sin importarle ya su imagen. «¿Por qué están todas mis tarjetas de crédito rechazadas? ¿Estoy en la Apple Store intentando pagar y me están humillando como a un pordiosero? Activa las tarjetas ahora mismo. Vieja inútil». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. No hubo disculpas. No hubo el tono de pánico o miedo que Damián solía escuchar en su mujer. En su lugar se oyó una pequeña risa. Nítida, ligera y fría. «Damián». La voz de Catalina sonaba tan relajada, como si estuviera hablando del tiempo. «La tarjeta no está estropeada, y la máquina tampoco. La he bloqueado yo. Y no solo las tarjetas de crédito, sino también el acceso a las cuentas, los depósitos y todos los activos de los que has estado disfrutando». Damián se quedó mudo, con la boca ligeramente abierta. Su cerebro, nublado por la ira, luchaba por procesar la información. «¿Qué quieres decir? No bromees. Necesito pagar ahora. Giselle está esperando». «Ah, sí, Giselle». Catalina pronunció el nombre con un tono plano. «Dale recuerdos de mi parte. Dile que si quiere ese iPhone, que se lo compre ella. Porque a partir de este segundo, ni un solo céntimo de mi dinero volverá a financiar a tu fulana». El corazón de Damián pareció detenerse. Un sudor frío empezó a perlar su frente. Catalina lo sabía. Su esposa, la callada, lo sabía todo. «Catalina, no juegues conmigo. Soy tu marido». «Tu fortuna es también mi fortuna», intentó amenazar Damián, aunque su voz empezaba a sonar desesperada. «¿Marido?». Catalina volvió a reír. Esta vez la risa sonó más afilada. «Se te olvida, Damián. Según nuestras capitulaciones matrimoniales, no tienes nada. Entraste en mi casa con lo puesto y saldrás de la misma manera. Disfruta de tu vida real, querido. Una vida con un valor de 0 euros. «Espera, Catalina, escucha». La llamada se cortó. Damián miró la pantalla de su móvil con la mirada perdida. Al otro lado, a miles de kilómetros, en una sala de embarque internacional del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Catalina apartaba el móvil de su oreja. La mujer vestía una elegante gabardina de color crema. Una maleta de Louis Vuitton reposaba a su lado. Su rostro no mostraba rastro de lágrimas. Parecía tan tranquila como alguien que acaba de tirar una basura que llevaba demasiado tiempo pudriéndose en casa. Con un movimiento lento, Catalina abrió la ranura de la tarjeta SIM de su móvil. Sacó el pequeño chip, el número que durante 10 años había estado activo las 24 horas del día solo para atender las quejas y órdenes de Damián. Miró la tarjeta un instante y luego la partió en 2 con un satisfactorio chasquido. Catalina caminó hacia la papelera más cercana. Dejó caer los trozos de la tarjeta dentro, y luego se dio la vuelta para dirigirse a la puerta de embarque.
El vuelo a París estaba a punto de despegar, llevándose consigo su libertad y dejando atrás a Damián, que ahora permanecía petrificado en medio de un centro comercial de Madrid, con unas tarjetas de crédito que no valían más que un trozo de plástico de juguete. El ambiente dentro del Deportivo Rojo de Dos Puertas era tenso, en total contraste con el suave rugido de su motor de cientos de caballos. Damián agarraba el volante con los nudillos blancos. Su respiración era agitada, conteniendo una mezcla de ira y una vergüenza insoportable. En el asiento del copiloto, Giselle estaba sentada con los brazos cruzados y el ceño fruncido, mirando por la ventanilla, negándose a mirar al hombre que acababa de fracasar en su intento de comprarle el móvil de sus sueños. «Cariño, escúchame», dijo Damián rompiendo el silencio. Su voz intentaba sonar autoritaria, aunque había un temblor de pánico en ella. «Esto es solo un problema técnico, Catalina. Es solo una vieja que busca atención. Lo típico, el síndrome de la mujer desesperada que tiene miedo de que su marido la deje. Ha bloqueado las tarjetas a propósito para hacerme volver a casa y suplicar, pero se equivoca de lleno si piensa que me voy a doblegar». Giselle resopló con fuerza, todavía sin volverse. «Vaya forma de llamar la atención, dejándote en ridículo en público. ¿Te das cuenta de que todo el mundo nos miraba como si fuéramos ladrones? Mis amigas se van a reír de mí si alguna se entera». «Nadie se atreverá a reírse de ti», la interrumpió Damián rápidamente. Pisó el acelerador con más fuerza, haciendo que el coche se abriera paso a toda velocidad por el tráfico de la M30. «Mañana, te lo prometo, en cuanto llegue a casa y le dé una lección a Catalina, te compraré la tienda entera si hace falta. Ya veremos. Acabará llorando a mis pies, pidiéndome perdón por su insolencia». Damián siguió desvariando durante todo el trayecto, construyendo en su mente una narrativa en la que él era la víctima y Catalina la villana que debía ser castigada. Imaginaba un escenario en el que derribaría la puerta de casa, le gritaría a Catalina y la obligaría a reactivar todo su acceso bancario en ese mismo instante. Se sentía superior porque, hasta ahora, Catalina siempre había sido sumisa. Catalina era una mujer dócil que nunca discutía, y mucho menos se rebelaba. Damián estaba convencido de que la osadía de Catalina al bloquear sus tarjetas era solo un farol momentáneo. El coche de lujo finalmente giró para entrar en una exclusiva urbanización en La Moraleja. Altas verjas con arquitectura clásica les dieron la bienvenida. Damián se sintió un poco más tranquilo al ver este entorno familiar. Este era su territorio, su dominio. El chalet de 2 plantas al final de la calle principal era el símbolo de su estatus como hombre de éxito. Al menos, eso era lo que él creía, olvidando el hecho de que la escritura de la propiedad estaba a nombre de la herencia del padre de Catalina. Damián dirigió el coche hacia la puerta automática del garaje. Con un gesto habitual, bajó la ventanilla y apoyó el pulgar en el lector de huellas dactilares del pilar de la puerta. Normalmente, la luz se ponía verde, y la verja de hierro forjado se abría lentamente para dar la bienvenida al señor de la casa. Pero esta vez, el indicador luminoso parpadeó rápidamente en rojo. Un zumbido sonó repetidamente. «Maldita sea», masculló Damián. «Seguro que también ha cambiado el sistema de seguridad». Damián lo intentó de nuevo, presionando el pulgar con más fuerza. Seguía en rojo. Pasó a teclear el código PIN de 6 dígitos en el teclado. Los números de su fecha de boda, que solían ser la clave de acceso, ahora no respondían en absoluto. La pequeña pantalla digital sobre el teclado solo mostraba el texto «Acceso denegado». «¿En serio esta casa es tuya?», espetó Giselle con sarcasmo, empezando a perder la paciencia. «Primero las tarjetas no funcionan. Ahora no puedes ni entrar en tu propia casa. A ver si el coche no se para en cualquier momento». «¡Cállate!», gritó Damián espontáneamente, haciendo que Giselle diera un respingo. Damián salió del coche dando un portazo, con el rostro congestionado. Se dirigió a la verja, sacudiendo las barras de hierro negro mientras gritaba: «Catalina, abre, no juegues conmigo. Abre la puerta o la echo abajo». Silencio. No hubo respuesta desde la casa, que parecía completamente a oscuras. Normalmente, las luces del jardín se encendían automáticamente al atardecer, pero esta vez, la casa parecía muerta, como si estuviera deshabitada. De repente, se oyeron unos pasos pesados desde la garita de seguridad de la urbanización, a unos 50 metros de distancia. Un guardia de seguridad uniformado, Sergio, que normalmente saludaba a Damián con respeto y una profunda inclinación, se acercaba ahora con una expresión rígida y una mirada de compasión. En sus manos sostenía una tablilla con papeles y un montón de grandes bolsas de basura negras. «Señor Damián», lo llamó Sergio con voz plana. Ya no había rastro del trato deferente ni de la sonrisa amable que solía ofrecer a cambio de una propina. Sergio, menos mal que vienes. Mi mujer ha cambiado la contraseña de la puerta. Tienes una llave de repuesto, ¿verdad?».
Ábreme ahora mismo. Quiero entrar, ordenó Damián mientras señalaba con el dedo al guardia. Sergio no se movió. Al contrario, se colocó de manera que bloqueaba el acceso de Damián a la verja. Lo siento, señor Damián, pero no puede entrar. Su acceso ha sido completamente revocado. ¿Qué quieres decir? Esta es mi casa. Damián dio un paso adelante, con la intención de agarrar al guardia por el uniforme. Pero Sergio retrocedió con calma mientras le ofrecía una fotocopia sujeta a su tablilla. Ya no es su casa, dijo Sergio con firmeza. La señora Catalina vendió esta propiedad, tanto el terreno como el edificio, la semana pasada a un tercero. La entrega de llaves se realizó ayer por la tarde. Los nuevos propietarios comenzarán las reformas la semana que viene. Así que, legalmente, la casa está vacía y tiene prohibida la entrada, ya que se consideraría allanamiento de morada. Damián se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron como platos al leer el membrete del notario en el papel. Escritura de compraventa. La fecha era de hacía una semana, justo cuando Damián estaba de viaje de negocios en Ibiza. Así que, mientras él se divertía con otra mujer, Catalina estaba ocupada empaquetando su vida y vendiendo el techo bajo el que vivían. Esto tiene que ser falso. Catalina no puede vender la casa sin mi firma, gritó Damián, con las manos temblando mientras sostenía el papel. La escritura estaba únicamente a nombre de la señora Catalina, como única heredera. Así que no necesitaba su firma, señor, respondió Sergio tajante, como si hubiera sido instruido para responder a esa pregunta. ¿Y esto? Sergio señaló las 5 grandes bolsas de basura negras que estaban en el césped cerca de la garita de seguridad. La señora Catalina dejó un mensaje. Todas sus pertenencias personales han sido empaquetadas. Ropa, zapatos y los pocos artículos que usted compró con su propio dinero, que por lo visto no eran muchos, están ahí dentro. El resto, lo que se compró con el dinero de la señora Catalina, ha sido subastado o donado a la beneficencia. Damián miró horrorizado las bolsas. Bolsas de basura. Su ropa de marca. Sus trajes caros. Su colección de zapatos. Ahora amontonados como los desechos de un restaurante al borde de la carretera. Su orgullo no solo había sido herido, había sido pisoteado hasta quedar reducido a polvo. Desde el interior del coche, Giselle bajó completamente la ventanilla. Miró con asco el montón de bolsas negras y luego a Damián, que permanecía de pie como un idiota. ¿Así que de verdad no podemos entrar?, preguntó Giselle. Su voz sonaba fría y distante. Damián se giró, con la mirada vacía. La realidad comenzaba a abrirse paso en su conciencia, fría y dolorosa. Su lujosa casa ya no era suya. Su palacio se había derrumbado, y todo lo que le quedaba eran 5 bolsas de basura con los restos de su falsa gloria. No tenía un lugar al que volver. La rabia de Damián llegó a un punto de ebullición. Con una respiración entrecortada que sonaba como la de un toro herido, agarró las bolsas de plástico negras que contenían su ropa. Ya no le importaba la mirada de lástima mezclada con diversión de Sergio. Con brusquedad, Damián arrastró las bolsas hacia el maletero de su deportivo. Dado que la capacidad del maletero era minúscula, diseñada para el estilo y no para transportar las cargas de la vida, Damián se vio obligado a meter el resto de las bolsas en el asiento trasero, justo detrás de donde estaba sentada Giselle. Un olor a humedad de la ropa amontonada de cualquier manera llenó la cabina del coche, que normalmente olía a cuero de lujo. Giselle se tapó la nariz con la mano. Su expresión de asco era cada vez más evidente en su rostro perfectamente maquillado. «Dami, qué mal huele. ¿A dónde piensas llevar toda esta basura?», protestó Giselle cuando Damián cerró la puerta de un portazo y volvió a sentarse al volante. «Cállate, Giselle. Es mi ropa de marca, no es basura», espetó Damián mientras arrancaba el motor. El rugido del tubo de escape sonó feroz, como si representara las emociones de su dueño. «Nos vamos a un hotel de 5 estrellas ahora mismo. Buscaremos la suite más cara. Al diablo con esa casa. Mañana contrataré al mejor abogado de Madrid para demandar a Catalina. Veremos quién se cree que es para echarme así». Damián pisó el acelerador a fondo, haciendo que los neumáticos chirriaran contra el asfalto. Necesitaba una vía de escape. Necesitaba un lugar fresco y cómodo para calmarse y planear su contraataque. En su mente, todavía sentía que tenía el control. Seguía siendo Damián, el empresario de éxito respetado. Al menos, esa era la imagen que Catalina había construido para él durante todos estos años. El coche aceleró, abriéndose paso por las calles de Madrid, que comenzaban a congestionarse en hora punta. Damián adelantaba a otros vehículos con agilidad, ignorando los bocinazos de los conductores molestos. Se incorporó a la autopista de circunvalación, llevando el coche al límite en el carril izquierdo. La velocidad le devolvió una pequeña sensación de control que había perdido. Las luces de la ciudad,
borrosas por la velocidad, eran el único paisaje que le calmaba. Pero esa calma no duró mucho. Justo en mitad del bullicio del tráfico de la autopista, el panel de instrumentos del salpicadero comenzó a parpadear de forma extraña. La luz de advertencia del motor se encendió en rojo, seguida de un apagón repentino del aire acondicionado. «¿Qué calor hace de repente?», se quejó Giselle, abanicándose con la mano. Antes de que Damián pudiera responder, el volante se volvió pesado, muy pesado. El acelerador que pisaba de repente dejó de responder. La aguja de las revoluciones cayó en picado a cero. El motor del coche se había parado por completo. Silencio. Solo quedaba la inercia que hizo que el coche se deslizara lentamente antes de detenerse por completo. Afortunadamente, Damián tuvo tiempo de girar bruscamente el volante hacia el arcén. Aunque el coche todavía invadía parte del carril, provocando los bocinazos furiosos de los autobuses y camiones que pasaban a toda velocidad a su lado. «Maldita sea. ¿Y ahora qué?». Damián golpeó el volante con frustración. Intentó pulsar el botón de arranque varias veces, pero no hubo reacción. El coche estaba completamente muerto, como si le hubieran arrancado el alma. Por el retrovisor, una grúa amarilla con luces naranjas parpadeantes se acercaba. La grúa no solo pasaba de largo, sino que se cruzó en su camino y se detuvo justo delante del coche de Damián, bloqueándole la salida. Dos hombres corpulentos con chalecos naranjas bajaron de la grúa. No parecían operarios de mantenimiento de carreteras que venían a ayudar a un coche averiado. Sus rostros eran duros, sus miradas afiladas y directas. Uno de ellos golpeó con fuerza la ventanilla del conductor. Damián bajó un poco la ventanilla. El sudor le corría por la frente debido al aire acondicionado apagado. «¿Qué? Mi coche se ha averiado. No hace falta que golpee así. Llame a un mecánico». El hombre no sonrió. Le tendió una carpeta roja. «Señor Damián Ortiz, somos de la empresa de leasing. Tenemos órdenes de retirar este vehículo ahora mismo». El corazón de Damián dio un vuelco. «¿Leasing? ¿Qué leasing? ¿Están intentando estafarme? Este coche está pagado. Lo compré al contado hace 2 años», gritó Damián, con la voz ronca por el pánico. Su orgullo volvía a ser atacado, esta vez al borde de una autopista polvorienta. El hombre abrió la carpeta y le mostró los datos. Como puede ver, el propietario del vehículo es Inversiones Belmonte S.L. El estado de los pagos de las cuotas tiene un retraso de 3 meses, dado que es un activo de la empresa y la directora general, la señora Catalina Belmonte, ha confirmado el cese de los pagos y ha autorizado la retirada del vehículo. Procedemos a ejecutarla hoy. El sistema GPS y el interruptor de corte remoto ya han sido activados desde la central. Por eso se le ha parado el motor. Los ojos de Damián se abrieron como platos al leer el documento. Catalina le había dicho que el coche había sido comprado al contado como regalo de cumpleaños. Resulta que Catalina lo compró a crédito a nombre de la empresa para poder desgravar impuestos y, por supuesto, para mantener el control total sobre el activo. Damián era solo el usuario, no el propietario. No puede ser», siseó Damián. «Por favor, baje del vehículo, señor, y llévese sus efectos personales. Tenemos que llevarnos el coche ahora», ordenó el hombre con firmeza. Su tono no admitía réplica. «¿Pero a dónde voy a ir? Estamos en medio de la autopista». Intentó resistirse Damián, pero el segundo hombre ya le había abierto la puerta desde fuera y le hacía señas para que saliera. Con las piernas temblorosas, Damián bajó de su preciado coche. Giselle, al otro lado, también fue obligada a bajar. La chica parecía en shock, agarrando su bolso con fuerza. Su rostro estaba pálido, avergonzada por la situación. «Dami, ¿qué significa esto? Decías que eras rico». «¿Y tienes el coche de leasing?», susurró Giselle con acritud. Sus ojos miraban a Damián con una expresión que había cambiado drásticamente. Ya no era una mirada de adoración, sino de juicio. Damián no pudo responder. Estaba ocupado sacando las bolsas de basura negras con su ropa del maletero y del asiento trasero. La escena era verdaderamente irónica. Un hombre con un traje caro, de pie en el arcén de una autopista caliente y polvorienta, rodeado de bolsas de basura, mientras su lujoso deportivo era enganchado a una grúa. «Esperen, no se lo lleven todavía. Puedo pagar. ¿Cuánto debo?» «Lo transfiero ahora mismo», gritó Damián desesperado a los operarios. El operario se giró brevemente y soltó una risita. «La deuda total más las multas son unos 8.000 euros, señor, y según nos informan desde la central, sus tarjetas han sido rechazadas en un centro comercial. Así que no monte un drama». Damián se quedó callado. Jaque mate. El sistema financiero de Catalina estaba tan integrado que lo había dejado completamente desnudo, sin ninguna protección. En cuestión de minutos, el coche fue elevado.
La grúa se alejó lentamente, llevándose consigo el último símbolo de estatus que le quedaba a Damián, dejando a Damián y a Giselle de pie al borde de la autopista, azotados por el viento de los camiones y el polvo de la carretera que comenzaba a pegarse a sus rostros sudorosos. Damián abrazaba sus bolsas de plástico con fuerza, su único tesoro restante, mientras Giselle empezaba a retroceder, alejándose de él. El polvo fino del asfalto caliente les golpeaba el rostro sin piedad, mezclado con el humo negro de los tubos de escape de los camiones que pasaban a pocos metros de donde estaban. El ruido ensordecedor de las bocinas y los motores de los vehículos hacía que les pitaran los oídos. Para Giselle esto era el infierno. Miró sus tacones de aguja, ahora cubiertos de polvo, y luego a Damián. El hombre que hacía unas horas parecía un príncipe, ahora tenía un aspecto lamentable. El sudor empapaba su camisa cara, dejando grandes manchas en la espalda y las axilas. Su pelo estaba apelmazado y desordenado por el viento. Y lo peor de todo, abrazaba con fuerza 3 grandes bolsas de basura negras, como si fueran el último tesoro del mundo. Giselle retrocedió unos pasos, creando una distancia física tangible entre ellos. Sentía asco, no solo por el sudor o el polvo, sino por el aura de fracaso que ahora emanaba del cuerpo de Damián. El agudo instinto de supervivencia de Giselle, acostumbrada a vivir del lujo ajeno, empezó a gritarle: «¡Huye!». La mano de Giselle buscó en su bolso y sacó su smartphone, que llevaba un rato vibrando sin parar. Pensó que eran mensajes de sus amigas preguntando por la fiesta de esa noche, pero cuando la pantalla se iluminó, sus ojos se abrieron como platos. La cuenta de cotilleos más grande de España acababa de subir un vídeo viral. En la pantalla, Giselle se vio a sí misma y a Damián en la caja de la Apple Store. Alguien había grabado en secreto aquel momento humillante. El título del vídeo estaba escrito en mayúsculas llamativas: «Marido fanfarrón insulta a su mujer por teléfono. Resulta que vive de ella». El corazón de Giselle se aceleró. Abrió rápidamente los comentarios. Miles de internautas ya habían inundado la publicación con comentarios mordaces que revelaban la identidad de Damián. Este es el marido de Catalina Belmonte, la jefa de la inmobiliaria. Menudo fantasma. Resulta que es un parásito. Escribió una cuenta. Joder, qué pena me da la amante. Se pensaba que había pescado un tiburón y le ha tocado una sardina, respondió otra. El coche, la casa, todo es de la mujer. El marido solo pone la cara. Ahora estará llorando en un rincón. El rostro de Giselle palideció y luego se sonrojó de vergüenza. Su reputación estaba arruinada. En su círculo era conocida por salir solo con hombres de alto nivel, y ahora era el hazmerreír nacional por haber sido engañada por un hombre que ni siquiera tenía control sobre su propia cartera. Damián no solo era pobre ahora, era el mayor fraude que Giselle había conocido. Sin perder un segundo, los ágiles dedos de Giselle abrieron rápidamente una aplicación de BTC. Solicitó un servicio premium, no para Damián, sino para salvarse a sí misma de aquel lugar maldito. Damián, que había estado maldiciendo en voz baja mientras pateaba una piedra, finalmente se dio cuenta del cambio de actitud de Giselle. Vio a la mujer ocupada con su móvil, ignorándolo por completo. «Cariño, ¿qué haces?» «Genial», dijo Damián con un tono que aún intentaba sonar autoritario, aunque con un patético alivio. «Pide uno bueno, ¿eh? No quiero subirme a un coche pequeño con todas estas cosas». Giselle bajó lentamente el móvil y miró a Damián con una frialdad que nunca antes le había mostrado. Su mirada estaba vacía, sin rastro de admiración o interés. «He pedido un coche para mí», respondió Giselle con voz plana. Su lenguaje había cambiado. Ya no había cariño ni susurros melosos. Damián se quedó de piedra. Arrugó el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir? ¿Vas a dejarme aquí, en medio de la autopista? ¿Y qué se supone que haga? ¿Acompañarte a vivir en la calle?», espetó Giselle con dureza. Le enseñó la pantalla del móvil a Damián mostrándole el vídeo viral. «Mira esto. Toda España se está riendo de nosotros. Dijiste que eras un empresario de éxito. Dijiste que tu mujer era una simple ama de casa. Resulta que eres un mantenido, Damián. Un parásito. Todo lo que llevas puesto es de tu mujer». Damián intentó negarlo. Extendió la mano para agarrar el brazo de Giselle. «No te creas esos cotilleos baratos. Es solo gente envidiosa. Podemos superar esto, Giselle. Dijiste que me querías, ¿no? Afrontémoslo juntos. Te prometo que me recuperaré. Demandaré a Catalina y recuperaré lo que es mío». Giselle apartó la mano de Damián con brusquedad, como si le contagiara una enfermedad. Retrocedió de nuevo, manteniendo una distancia segura. «¿Amor?». Giselle soltó una risa cínica, una risa que dolía. «Despierta, Damián. Yo soy realista. Necesito mis tratamientos de belleza. Necesito bolsos de marca. Necesito comer bien.
Estaba contigo porque podías darme todo eso. Si eres pobre, ¿de qué me sirves? Yo no soy Catalina, dispuesta a empezar de cero contigo. Yo quiero el último iPhone, no que me invites a pasarlo mal en una autopista agarrada a unas bolsas de basura. Aquellas palabras golpearon a Damián con más fuerza que el rechazo de sus tarjetas. La brutal honestidad de Giselle demolió los últimos restos de su ego. Resulta que nunca hubo amor, solo una transacción. Y cuando Damián no pudo pagar, la transacción se anuló. Un sedán negro brillante, el BTC que había pedido Giselle, se detuvo lentamente en el arcén. Era su billete de salida. «Adiós, Damián, que te vaya bien de vagabundo», dijo Giselle con desprecio. Sin mirar atrás, corrió hacia el coche, abrió la puerta y se sumergió en la comodidad del aire acondicionado. Damián solo pudo quedarse allí de pie, petrificado, con la boca cerrada. Vio cómo el sedán se alejaba, reincorporándose al tráfico, dejándolo solo, completamente solo. A su alrededor solo había polvo, el ruido de los vehículos y 3 bolsas de basura negras que le hacían fiel compañía. El sol comenzaba a ponerse, proyectando una larga silueta del cuerpo de Damián, que parecía pequeño y frágil ante la dura realidad que acababa de despertarlo de un largo sueño. El cielo de Madrid se había vuelto de un negro intenso. Las luces de la ciudad, que normalmente se veían hermosas desde el interior de un coche de lujo, ahora parecían deslumbrantes y burlonas. Damián salió cojeando por la salida más cercana de la autopista. Sus pies, acostumbrados a los mocasines de cuero italiano, estaban ahora llenos de rosaduras y ampollas. Esos zapatos estaban diseñados para caminar sobre gruesas alfombras de oficina o suelos de mármol de hotel, no para recorrer 5 kilómetros de asfalto rugoso y aceras rotas. Cada paso era una tortura, agravada por el peso de las 3 grandes bolsas de basura que tenía que cargar alternativamente sobre sus hombros. Esas bolsas contenían los restos de su gloria: trajes, camisas de seda y pantalones de vestir que ahora pesaban más que sus pecados. Una sed terrible le atenazaba la garganta. Se detuvo frente a una tienda 24 horas brillantemente iluminada. El aire frío del aire acondicionado que salía cada vez que la puerta automática se abría le pareció el paraíso. Su antiguo instinto se activó. Entró, cogió una botella de agua fría y un sándwich y se dirigió a la caja con confianza. Sin embargo, sus pasos se detuvieron en seco a 1 metro del mostrador. La realidad lo golpeó con más fuerza que la grúa. No tenía cómo pagar. Sus tarjetas de crédito y débito eran ahora plásticos inútiles. Aún tenía el móvil, pero la aplicación del banco y las carteras digitales estaban vinculadas a la misma cuenta, la cuenta que Catalina había congelado. Con manos temblorosas, Damián se registró los bolsillos, esperando encontrar el milagro de un billete perdido. Palpó el bolsillo derecho, el izquierdo, incluso los bolsillos interiores de su chaqueta. Nada. Vacío. Durante años, Damián se había jactado de su estilo de vida sin efectivo. A menudo se burlaba de la gente que llevaba dinero en metálico, llamándolos anticuados y poco prácticos. Ahora, ese estilo de vida lo estaba matando. No tenía ni una moneda para pagar por usar un baño público. Damián devolvió el agua a la estantería con una vergüenza inmensa. Al notar la mirada sospechosa del empleado de la tienda, salió con la cabeza gacha. El estómago le rugía, exigiendo comida, pero tuvo que tragarse su propia saliva, que le supo amarga. Volvió a sentarse en la acera fría, apoyado en una farola. Desesperado, Damián sacó el móvil. Le quedaba un 15% de batería. Era su última esperanza. Empezó a repasar su lista de contactos, buscando los nombres de sus amigos de la alta sociedad. La gente a la que solía invitar en los clubes nocturnos. La gente que a menudo elogiaba su éxito. Su primera opción fue Marcos, su compañero de golf. Sonó el tono. «Hola, Marcos». «Tío, he tenido un pequeño percance», dijo Damián, intentando sonar relajado, aunque su voz era ronca. «Me he dejado la cartera en casa y el coche está en el taller. ¿Podrías prestarme algo de dinero? ¿O dejarme dormir en tu apartamento esta noche?» Hubo un breve silencio, seguido de una risa burlona. ¿Percance o karma? «Tío, ya he visto el video en las redes. Qué fuerte, ¿eh? Resulta que siempre has sido el perrito faldero de tu mujer. Lo siento, Dami, pero mi mujer me ha prohibido juntarme con estafadores. No me llames más». La llamada se cortó. La sangre de Damián hirvió. Probó con otro número. El de Víctor, el dueño de un concesionario de coches de lujo. Comunicaba. Volvió a intentarlo. Buzón de voz. Lo había bloqueado. Uno por uno. Los amigos que antes lo adulaban ahora le cerraban la puerta en las narices. Eran amigos en las buenas y los jueces más crueles en las malas. Nadie quería recoger la basura que Catalina había tirado,
La mujer que, al parecer, tenía todo el poder en ese círculo de élite. Temían ser arrastrados o enemistarse con la influyente Catalina. La noche avanzaba y las calles empezaban a quedarse desiertas. Damián caminó sin rumbo hasta que sus pies no pudieron más. Se detuvo frente a un complejo de locales comerciales ya cerrados. En el porche oscuro de un local vacío, entre el polvo y las colillas, Damián dejó caer su cuerpo destrozado. Colocó sus bolsas de basura negras como un incómodo colchón. Su cara chaqueta, que costaba miles de euros, ahora le servía para protegerse del frío suelo de baldosas. Se acurrucó en posición fetal, abrazando sus rodillas. Los mosquitos empezaron a llegar, zumbando en sus oídos y picando su piel, que nunca había conocido las dificultades. Damián se dio una bofetada, matando a un mosquito que ya se había dado un festín con su sangre. El hambre le roía el estómago, un dolor agudo que se extendía por todo su cuerpo. Sin embargo, en lugar de reflexionar o arrepentirse, el ego de Damián se hinchó aún más para proteger su cordura. No se sentía culpable, se sentía agraviado. En la fría noche madrileña, con el estómago vacío y el orgullo destrozado, el cerebro de Damián comenzó a tejer una narrativa de odio. Todo esto es culpa de Catalina, susurró en la oscuridad, con la voz llena de veneno. Esa víbora debe haberlo planeado durante mucho tiempo. Me ha tendido una trampa. Quería humillarme. Ya verá. ¿Crees que has ganado, Catalina? Te voy a demandar. Exigiré la mitad de tu patrimonio como gananciales. Soy tu legítimo esposo. Esa ilusión fue la única manta que abrigó a Damián esa noche. Cerró los ojos, imaginándose ganando en los tribunales y volviendo a ser rico, mientras Catalina lloraba a sus pies. Con esa ardiente sed de venganza, Damián finalmente se durmió en el porche de una tienda, comenzando su primera noche como un vagabundo en la ciudad que una vez creyó haber conquistado. La luz del sol de la mañana, que se colaba por las rendijas del toldo del local, le quemó la piel y obligó a Damián a abrir sus ojos pesados e hinchados. Sentía el cuerpo como si le hubiera pasado una apisonadora por encima. Dormir sobre un suelo duro con una bolsa de plástico como almohada no era un descanso digno para un hombre acostumbrado a hundirse en un colchón king size con sábanas de seda. Un olor desagradable asaltó sus sentidos, una mezcla de sudor, polvo de la calle y los restos de un perfume caro que ahora olía a rancio. Damián se levantó lentamente, haciendo una mueca de dolor al tocarse la espalda rígida. El estómago le dolía. El hambre que ayer era solo una molestia se había convertido en una verdadera tortura física. Pero por encima del hambre, algo más dominaba sus pensamientos: la venganza. Damián no iba a dejarse destruir así como así. Estaba seguro de que la ley estaba de su parte. Como marido legítimo, sentía que tenía derecho absoluto a la mitad de la riqueza que había disfrutado. Arrastrando sus bolsas, caminó cojeando hacia una gasolinera cercana. En el baño público, que olía a orina y tenía el suelo encharcado, Damián llevó a cabo un patético ritual matutino. Se lavó la cara con agua del grifo. Intentó arreglarse el pelo grasiento con los dedos y se cambió la camisa, que olía a agrio, por un traje nuevo que sacó de una de las bolsas de basura. Aunque el traje de Armani estaba arrugado por haber estado amontonado, Damián sintió que recuperaba un poco de confianza al ponérselo. Se miró en el espejo roto del baño. Tenía la cara sucia, los ojos rojos por la falta de sueño y una barba incipiente. Sin embargo, sacó pecho, tratando de convencer a su reflejo de que seguía siendo Damián Ortiz, el empresario de éxito. «Espera mi venganza, Catalina», le siseó al espejo. «¿Crees que puedes tirarme como a la basura? Voy a quedarme con todo». Después de caminar casi 5 kilómetros bajo el sol de Madrid y su contaminado aire, Damián llegó finalmente a un viejo edificio con la pintura descolorida en un barrio obrero. El letrero de la entrada decía: «Asistencia jurídica gratuita». La ironía no pasó desapercibida para Damián. Él, que ayer mismo sostenía una tarjeta Black, ahora tenía que hacer cola con trabajadores despedidos y ancianas estafadas para conseguir defensa legal gratuita. Damián entró en una sala de espera abarrotada y calurosa, con solo un ventilador de pared que giraba perezosamente. Miró con asco a la gente que lo rodeaba, sintiéndose como un diamante en un montón de carbón. Cuando la recepcionista gritó su nombre, Damián entró con la barbilla alta, como si estuviera entrando en una sala de juntas y no en un diminuto cubículo de consulta. Dentro, un joven abogado, probablemente recién licenciado, estaba sentado detrás de un escritorio de madera lleno de papeles. Se llamaba Daniel, según la tarjeta de identificación que colgaba de su cuello. Daniel pareció un poco sorprendido al ver la apariencia de Damián. Un hombre con un traje de marca arrugado, que apestaba a sudor, pero que actuaba como un magnate. «Siéntese, por favor. ¿En qué podemos ayudarle?», preguntó Daniel educadamente. Damián se dejó caer en la silla de plástico frente a Daniel y apoyó las manos en la mesa con un aire intimidatorio.
Quiero demandar a mi mujer. Es un caso gordo. Abandono de hogar y apropiación indebida de bienes gananciales. Quiero que vaya a la cárcel y recuperar lo que es mío. Daniel frunció el ceño y cogió un bolígrafo y un papel. ¿Puede contarme los hechos, por favor? ¿Lo echó de casa? No solo me echó, interrumpió Damián con vehemencia. Bloqueó todo mi acceso financiero de forma unilateral mientras yo estaba en un asunto de negocios. Cambió las cerraduras de nuestra mansión, vendió propiedades sin mi conocimiento y me dejó tirado en la calle sin un céntimo. Y todavía estamos legalmente casados. Esto es una clara violación de la ley, ¿verdad? Abandono. Damián omitió deliberadamente la parte de su infidelidad y el hecho de que las propiedades eran herencia de Catalina. En la narrativa delirante que había construido en su cabeza, él era la víctima de la crueldad de una esposa desalmada. ¿Los bienes a los que se refiere fueron adquiridos durante el matrimonio? ¿Había algún acuerdo prenupcial?, preguntó Daniel con cautela, tratando de separar los hechos de las emociones desbordadas de su cliente. Damián resopló con desdén. Por supuesto que durante el matrimonio. Llevamos casados 10 años. Toda esa fortuna es fruto de nuestro trabajo conjunto. Yo la apoyé. Yo le di el estatus social de ser mi esposa. En cuanto al acuerdo prenupcial, Damián se calló un momento, recordando el grueso expediente que firmó una vez sin leer, demasiado ocupado, imaginando el dinero de Catalina. Ah, eso fue solo una formalidad anticuada. No puede aplicarse si el marido es abandonado de esta manera. La ley debe tener un lado humano, ¿no? Damián se inclinó hacia adelante, mirando fijamente al joven abogado. Escúchame, Daniel. El patrimonio de mi mujer es de cientos de millones. Una mansión en La Moraleja, coches deportivos, depósitos bancarios. Exijo el 50% de los gananciales. La mitad de eso es mío por derecho. Si consigues ganar este caso, te daré un porcentaje de mi parte. Esos son millones de euros, chaval, mucho más de lo que ganas en este cuchitril. La confianza de Damián era tan alta que no se dio cuenta de lo absurda que sonaba esa oferta en boca de un hombre que ni siquiera podía comprarse una botella de agua. Sentía que estaba en una negociación de alto nivel. Para él, la ley era solo una herramienta para exprimir a Catalina. Quiero que la demanda se presente hoy mismo, escribió en ella. Demanda de liquidación de gananciales y denuncia penal por coacciones. Haz que se arrepienta de haber jugado con fuego con Damián Ortiz. Ordenó Damián, golpeando la mesa con el dedo índice, como si estuviera dictando a su secretaria personal. Daniel suspiró profundamente, mirando con lástima al hombre que tenía delante, que claramente vivía en un estado de negación. Sin embargo, como parte del procedimiento, anotó todas las divagaciones de Damián. A los ojos de Damián, esas notas eran su billete a la victoria. Sonrió de lado, imaginando la cara pálida de Catalina al recibir la citación judicial. No sabía que estaba cavando su propia tumba. La pequeña sala de la oficina de asistencia jurídica se sintió aún más agobiante cuando la puerta principal se abrió. No era Catalina quien apareció, como Damián había imaginado en su fantasía de victoria. En lugar de ver a su mujer llegar con la cara hinchada de llorar, suplicando perdón, Damián vio a un hombre de mediana edad con un impecable traje negro, zapatos de cuero relucientes y un maletín de piel de cocodrilo, cuyo precio probablemente equivalía a la reforma de todo aquel edificio. Un aroma caro e intimidante a madera y especias inundó la habitación, venciendo el olor a humedad y sudor que había dominado hasta entonces. Daniel, el joven abogado que asistía a Damián, se levantó por reflejo con un respeto incómodo. Reconoció a esa figura. Armando Balbuena, murmuró Daniel, incrédulo. ¿Quién no conocía al famoso abogado especializado en gigantescos casos corporativos, cuyos honorarios por hora se cobraban en moneda extranjera? Damián, que no sabía quién era aquel hombre pero se sentía amenazado por su aura de poder, permaneció sentado con arrogancia. Se cruzó de brazos, intentando ocultar las manchas de sudor de su camisa. ¿Dónde está Catalina? ¿Por qué envía a un recadero? Quiero hablar con ella directamente. No con un mensajero, espetó Damián. El hombre llamado Balbuena no sonrió. Miró a Damián con la frialdad de un científico observando una bacteria bajo el microscopio. Sin perder tiempo en formalidades ni en estrechar la mano, Balbuena se sentó en la silla de plástico frente a Damián, abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta azul oscuro. La señora Belmonte no tiene tiempo para sus delirios, señor Ortiz. La voz de Balbuena era grave, calmada y afilada como una navaja. Estoy aquí para ofrecerle dos sencillas opciones: retirarse y desaparecer, o continuar y pudrirse en la cárcel. No intente intimidarme. Damián golpeó la mesa, haciendo que Daniel diera un respingo. Conozco mis derechos. Bienes gananciales. La mitad de la fortuna de Catalina es mía. Llevamos casados 10 años. Balbuena suspiró brevemente, como si estuviera aburrido de escuchar ese argumento. Con un gesto elegante,
Deslizó la primera hoja de la carpeta frente a Damián. Hecho número 1. Léalo, por favor. Es una copia de las capitulaciones matrimoniales que usted firmó hace 10 años, 3 días antes de la boda. Damián entrecerró los ojos para leer el documento. Recordaba ese momento, estaba eufórico por casarse con la hija de un magnate. Le pareció de mal gusto leer los detalles de aquel grueso contrato, por miedo a que lo consideraran un interesado. Lo firmó sin más, con aires de grandeza. Ahora, el contenido de ese documento lo asfixiaba. Artículo 4, apartado 1. Separación total de bienes. Leyó Balbuena en voz alta sin mirar el papel. Todos los bienes adquiridos por la esposa, ya sea por herencia, donación o como resultado de sus actividades empresariales a su nombre durante el matrimonio, son de su propiedad exclusiva. El marido no tiene derecho a un solo céntimo. Su firma está ahí, señor Ortiz, sobre un timbre, validada por un notario y grabada en vídeo como prueba de que firmó en estado de sobriedad y sin coacción. El rostro de Damián se puso lívido. Pero yo trabajé. Yo la ayudé. Tengo derecho a una compensación. ¿Ayudar? Balbuena soltó una risa cínica y sacó una segunda hoja. Hecho número 2. Hemos auditado todos los flujos de fondos. Durante 10 años, la señora Belmonte le transfirió una asignación mensual a su cuenta personal con conceptos como nómina de empleado o asignación para el cónyuge. Legalmente, esto demuestra que su posición no era la de un socio, sino la de un subordinado o una carga a la que se le daba un sueldo. Usted no construyó ninguna riqueza. Usted simplemente disfrutó de las instalaciones. Damián se quedó boquiabierto. Nunca se había fijado en los detalles de esos conceptos de transferencia. Solo le importaban las abultadas cifras. Resulta que Catalina había anticipado este día desde el primer momento de su matrimonio. La inteligencia de su mujer, que él siempre había considerado aburrida, era en realidad una trampa silenciosa y mortal. «¿Eso es manipulación?», gritó Damián. Un sudor frío comenzó a correrle por la espalda. «Seguiré adelante con la demanda. Los tribunales tendrán conciencia». «Adelante», lo retó Balbuena tranquilamente. Luego sacó la última serie de documentos. Fotos de alta calidad de Damián y Giselle en hoteles, fotos de Damián con otras mujeres de años anteriores, capturas de pantalla de conversaciones lascivas de Damián con varias mujeres y extractos de la tarjeta de crédito de la empresa de Catalina que Damián usó para comprar bolsos de lujo a sus amantes. Hecho número 3. La voz de Balbuena se convirtió en una amenaza real. Si se atreve a presentar esa demanda, en ese mismo instante presentaremos una contradenuncia por 2 delitos. Primero, apropiación indebida según el Código Penal. Las pruebas son más que suficientes. Y segundo, y esto es lo que le hará envejecer en una celda, un delito de administración desleal. Usted usó la tarjeta de crédito de la empresa Inversiones Belmonte S.L. para fines personales e inmorales. Las pérdidas totales para la empresa ascienden a más de €500,000. La pena es de hasta 6 años de prisión. La sala se quedó en silencio. Daniel, el abogado de oficio, retiró lentamente la mano de la mesa y cerró su cuaderno. Sabía que el caso estaba perdido antes de empezar. «Señor Ortiz, con estas pruebas, mi consejo como su abogado es que nos retiremos. Su posición es extremadamente débil», susurró Daniel. Damián temblaba violentamente. Toda su valentía y arrogancia se derrumbaron, hechas añicos ante aquellos papeles. Se dio cuenta de que no se enfrentaba a una esposa débil. Se enfrentaba a un muro de hormigón construido con inteligencia y una preparación meticulosa durante años. Entonces, Balbuena cerró la gruesa carpeta con un golpe que resonó en la sala. Se inclinó hacia adelante, mirando fijamente los ojos aterrorizados de Damián. «¿Cuál es su elección? Firme esta declaración de renuncia a todos sus derechos y esta petición de disculpa. Luego váyase de Madrid y no vuelva a aparecer ante la señora Belmonte. O llamo a la policía ahora mismo para que vengan a detenerle aquí». A Damián se le hizo un nudo en la garganta. La imagen de los barrotes de la cárcel y una vida horrible en prisión pasó por su mente. No tenía dinero, no tenía amigos, y ahora se daba cuenta de que no tenía futuro si se enfrentaba a Catalina. Con una mano que temblaba sin control, Damián cogió el bolígrafo que le ofrecía Balbuena. Ya no había gritos, ni maldiciones. En un silencio doloroso, Damián firmó el documento de su derrota. Había perdido oficialmente todo. No porque se lo hubieran robado, sino porque fue demasiado estúpido para darse cuenta de que siempre había sido solo un pasajero en el barco de lujo de otra persona. Balbuena recogió el papel, lo guardó en su maletín, se levantó y se arregló el traje. Sin una palabra de despedida, el caro abogado se dio la vuelta y salió, dejando a Damián sentado, flácido, como un trozo de carne sin vida en la dura silla de plástico. El reloj de pared marcaba las 2 de la madrugada, 3 meses antes del humillante incidente en el centro comercial.
El espacioso dormitorio principal estaba en silencio. Solo se oían los suaves ronquidos de Damián. Catalina estaba sentada en el borde de su cama, sosteniendo el iPad de su marido, que aún estaba encendido. La luz de la pantalla se reflejaba en el rostro de Catalina, revelando una expresión no de lágrimas, sino de una frialdad aterradora. Aquella noche, una notificación en el iPad de Damián lo cambió todo. Un mensaje de un contacto llamado Giselle mi amor, que incluía una foto de billetes de avión y una reserva de hotel en Ibiza para la semana siguiente. Catalina no gritó. No despertó a Damián para pedirle explicaciones ni se golpeó el pecho histéricamente, como en las telenovelas. Su corazón latió con fuerza por un momento, pero el dolor de la traición se metamorfoseó rápidamente en un profundo asco. El amor que había cultivado durante 10 años se evaporó al instante. Catalina volvió a colocar el iPad en la mesilla de noche con un movimiento muy lento. Miró el rostro de su marido. El rostro que una vez adoró ahora le parecía la máscara de un parásito repugnante. En el silencio de la noche, Catalina no planeó un simple divorcio. Planeó una ejecución. Para ella, la infidelidad de Damián no era solo un asunto del corazón. Era un insulto a su inteligencia y un abuso de los privilegios que le había otorgado. A la mañana siguiente, después de que Damián se fuera a trabajar, Catalina llamó a Armando Balbuena, el abogado de confianza de su difunto padre. La reunión tuvo lugar en un reservado de un restaurante japonés, lejos de las miradas indiscretas. Frente a Balbuena, Catalina no actuó como una víctima frágil. Presentó una lista de activos, pruebas de transferencias y grabaciones de seguridad que había recopilado discretamente. «No quiero un escándalo en los medios ahora, Armando», dijo Catalina con calma. «Quiero que se hunda lentamente, sin que se dé cuenta. Quiero que, para cuando se dé cuenta, ya no tenga dónde apoyarse». Balbuena asintió, impresionado. «¿Cuáles son sus instrucciones con los activos?» «Vende la casa», ordenó Catalina con frialdad. «Busca un comprador que pague rápido y al contado. No me importa si el precio está un poco por debajo del mercado. Y los coches. Déjale que los use, pero deja de pagar las cuotas a partir de hoy. Que la empresa de leasing se encargue de recogerlos». Los días siguientes fueron la mejor actuación de la vida de Catalina. Siguió atendiendo a Damián, sonriendo dulcemente cuando él se iba. Pero detrás de esa sonrisa, Catalina trabajaba como una máquina. Supervisó al notario que gestionaba la venta de la casa, mientras Damián jugaba al golf. Fue empaquetando sus objetos de valor poco a poco, enviándolos a un apartamento secreto que acababa de alquilar. La casa grande se convirtió lentamente en una cáscara vacía, pero Damián, demasiado absorto en su ego, no se dio cuenta de nada. El clímax llegó una semana antes del día D. Damián se despidió con entusiasmo para su viaje de negocios a Ibiza. Catalina lo acompañó hasta la puerta. «Ten cuidado, mi amor. Que te vaya bien», dijo suavemente. En cuanto el coche de Damián desapareció, la sonrisa de Catalina se desvaneció. Entró en la casa, llamó al jefe de seguridad de la urbanización y le dio instrucciones firmes. «Sergio, la semana que viene, justo después de que me vaya al aeropuerto, cambia todos los códigos de acceso. Si el señor Ortiz vuelve, no le dejes entrar bajo ningún concepto. Dejaré la nueva escritura de propiedad en la garita». La noche antes de volar a París, Catalina se sentó frente a su portátil. En la pantalla estaba la configuración de la tarjeta de crédito adicional de Damián. Su cursor flotaba sobre el botón bloquear permanentemente. Sabía que al día siguiente Damián llevaría a Giselle a un centro comercial para comprarle un regalo caro. Con un simple clic, pulsó el botón. El estado de la tarjeta cambió a inactiva. Sin arrepentimiento, sin dudas. Cerró el portátil, respiró hondo y sintió un alivio inmenso. El parásito que durante 10 años había carcomido su vida finalmente había sido eliminado. Mañana, mientras Damián entraba en pánico, ella estaría disfrutando de una copa de champán a 10.000 metros de altura, dejando su podrido pasado en la basura de Madrid. La mejor venganza, pensó Catalina, no es gritar, sino dejar que tu oponente se dé cuenta de que sin ti no es absolutamente nada. El aire otoñal de París era fresco y acariciaba la piel. En una de las mesas de la terraza del legendario café Les Deux Magots, Catalina estaba sentada con las piernas elegantemente cruzadas. Su aspecto era una declaración silenciosa pero letal a su pasado. Ya no había batas de casa ni cara de cansancio sin maquillar. Catalina vestía una gabardina de Burberry, combinada con un pañuelo de seda. Su pelo, ahora cortado en un moderno bob, enmarcaba un rostro que parecía una década más joven. Su piel resplandecía, no por el maquillaje, sino por la ausencia del estrés que la había consumido durante 10 años. Resulta que la mejor crema antiedad era deshacerse de un marido tóxico. Sus dedos se movían ágilmente sobre la pantalla de su iPad Pro,
revisando los informes financieros mensuales de su inmobiliaria en Madrid. Los beneficios mostraban una fuerte tendencia al alza. Catalina sonrió. Desde que cortó el flujo de dinero a Damián, los gastos de la empresa se habían reducido casi un 20%. Sin saberlo, había estado manteniendo la mayor fuga financiera de su propia vida. Bebió su capuchino lentamente. Sus mañanas, antes llenas de los gritos de Damián, ahora solo estaban acompañadas por el suave jazz del café. De repente, la sombra de una persona cayó sobre su mesa. Un hombre caucásico, alto y bien parecido, estaba de pie junto a su mesa con una sonrisa educada. «Disculpe, madame», dijo el hombre en un inglés con un encantador acento francés. «Veo que está leyendo informes del mercado inmobiliario asiático. Casualmente, yo también soy inversor en ese campo. ¿Le importaría si le pregunto su opinión?» Catalina lo evaluó con una mirada aguda pero cortés. Damián siempre había dicho que era una mujer aburrida y poco interesante para hablar de negocios. Sin embargo, ahora, en París, un completo desconocido se sentía atraído por su cerebro, por su capacidad. «Adelante», respondió Catalina con calma, señalando la silla vacía frente a ella. «Pero no tengo mucho tiempo. Tengo una cita en un spa en una hora». El hombre soltó una risa genuina, apreciando la firmeza de Catalina. Tuvieron una breve pero sustanciosa conversación sobre inversiones. Catalina respondió a cada argumento con inteligencia. Sus ojos brillaban con confianza. Se dio cuenta de algo importante. Seguía siendo atractiva, inteligente y fascinante. Cualidades que Damián había intentado apagar para que ella se sintiera insegura y dependiente de él. 30 minutos después, el hombre se despidió, dejando su tarjeta de visita sobre la mesa. Era el CEO de una prestigiosa firma de arquitectura europea. Besó el dorso de la mano de Catalina con respeto antes de marcharse, un gesto de aprecio que no había recibido de su marido en años. Catalina guardó la tarjeta en su bolso Hermes Birkin. No tenía intención de llamarlo pronto. Estaba disfrutando demasiado de su luna de miel con la libertad. Pidió la cuenta. Cuando el camarero llegó, Catalina sacó una tarjeta Black, idéntica a la que Damián solía exhibir, y la colocó en la bandeja. La diferencia fue que, cuando el camarero pasó la tarjeta por el datáfono, se oyó un breve pitido y el recibo se imprimió sin problemas. Transacción aprobada. Catalina sonrió ampliamente. Al otro lado del continente, quizás Damián estaba mendigando la compasión de alguien, pero aquí, Catalina salía del café con la cabeza alta, caminando por las calles de París, lista para conquistar el mundo de nuevo como una mujer completa, fuerte e invencible. Un humo denso con olor a fritanga y aceite refrito llenaba la parte trasera de un bar de barrio en las afueras de Madrid. En un rincón oscuro y húmedo, un hombre delgado con una camiseta vieja y holgada estaba en cuclillas frente a una montaña de platos sucios. Era Damián. Las manos que antes solo sostenían el volante de un deportivo o una copa de cristal, ahora estaban arrugadas y ásperas por estar sumergidas en agua con jabón barato durante 10 horas al día. Dami, no te quedes ahí parado. Quedan muchos platos y los clientes esperan». El grito del dueño del bar, un anciano cascarrabias, retumbó, sacando a Damián de su ensimismamiento. Damián se sobresaltó. «Sí, jefe. Lo siento, jefe», murmuró, acelerando sus movimientos. Ya no había arrogancia, ni barbilla alta. La vida en la calle durante los últimos 3 meses había erosionado el ego de Damián hasta la médula, sin títulos que se quedaron en la caja fuerte de Catalina, sin experiencia laboral real más allá de ser un mantenido. Fregar platos era la única forma de no morir de hambre. A la 1 de la madrugada, el bar finalmente cerró. Damián se tomó un descanso, con el cuerpo dolorido. Se sentó apoyado en una farola, ignorando el olor a basura podrida de la alcantarilla cercana. Su mano temblorosa sacó de su bolsillo su único tesoro, su smartphone, con la pantalla completamente rota. Aunque rota, todavía funcionaba. Damián se conectó al wifi gratuito de la tienda de enfrente. Su vieja costumbre no había desaparecido. Su curiosidad por la vida de Catalina seguía siendo el veneno que bebía cada noche. Una pequeña parte de él esperaba que Catalina estuviera sufriendo, que lo echara de menos. Abrió Instagram. La cuenta de Catalina era pública. La última publicación había sido subida hacía 5 minutos. Los ojos de Damián se quedaron fijos. Se le cortó la respiración. En la pantalla rota de su móvil apareció una foto deslumbrante de Catalina. De fondo, la Torre Eiffel iluminada por la noche. Pero el foco no era la torre, sino Catalina. Llevaba un elegante vestido de noche de seda rojo que abrazaba su figura esbelta y saludable. Miraba a la cámara con una sonrisa radiante que Damián nunca le había visto en 10 años de matrimonio. No era la sonrisa educada de una esposa sumisa, sino la sonrisa triunfante de una mujer libre.
Damián amplió la foto. Catalina estaba luminosa, radiante, joven. En su mano sostenía una copa de champán. Pero lo que le oprimió el pecho no fue solo la foto, sino el texto que la acompañaba. El pie de foto era breve, pero se clavó en el corazón de Damián con más fuerza que un puñal. La verdadera vida empieza cuando por fin sacas la basura de casa. Brindo por la libertad. Brindo por la dignidad recuperada. Basura. Esa palabra resonó en la cabeza de Damián una y otra vez. Basura. Él siempre se había considerado el mejor regalo para Catalina, pero esa noche, junto a una alcantarilla apestosa, la realidad lo abofeteó brutalmente. Catalina no había perdido nada. Al contrario, se había deshecho de una carga. La basura era él. Él era la suciedad que obstruía la felicidad de Catalina, y ahora que lo habían tirado, Catalina brillaba con más fuerza que nunca. Lágrimas calientes empezaron a caer por las sucias mejillas de Damián. No eran lágrimas de ira como antes, sino de un arrepentimiento tardío y doloroso. Miró sus manos sucias y luego la elegante figura de Catalina en la pantalla. La distancia entre ellos ya no era solo Madrid-París, era la distancia entre el cielo y la tierra, entre un diamante y el barro. Damián sollozó en silencio, sacudido por los espasmos. Se dio cuenta de que no habría una segunda oportunidad. No más lujos, no más Damián respetado. Solo le quedaba el arrepentimiento de por vida por haber tenido una reina que lo amaba sinceramente, y haberla desperdiciado por un falso reconocimiento y un deseo momentáneo. En París, Catalina cerró Instagram sin leer los comentarios. Guardó el móvil en su bolso de mano y se levantó del balcón de su lujoso apartamento. El viento nocturno de París le acarició el rostro. No pensaba en Damián. Ese nombre había desaparecido de su memoria como el polvo barrido por la lluvia. Catalina entró en la fiesta, dando la bienvenida a su futuro con paso ligero y el corazón lleno, dejando su oscuro pasado muy atrás. En un bar de mala muerte de Madrid, donde la verdadera basura había encontrado su lugar.